estoy hablando? Escherichia coli. Escherichia coli, por supuesto. ¿Sí? Es un organismo sumamente versátil en cuanto a sus condiciones de crecimiento y que debido a que es de muy fácil manejo en el laboratorio y que las condiciones que se requieren para cultivarlo, digamos, son bastante simples, entonces pues ha servido como un modelo de trabajo para encontrar muchas cosas, muchas incógnitas acerca del metabolismo microbiano. ¿Sí? Entonces, muchas de las situaciones que vamos a referir en este curso pues se han descrito inicialmente en Escherichia coli. Ese es un organismo heterótrofo que vamos a estar mencionando de manera constante a lo largo del curso. Bueno, ahora, un ejemplo de organismo autótrofo. ¿Las plantas? Sí. Clorobium. Las plantas también. Cianobacterias. Las algas. Sí. Muy bien. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos Las bacterias de son aerobias. autótrofos. ¿Perdón? Las bacterias son aerobias. No necesariamente. Hay Ahí muchas entrarían bacterias únicamente. anaerobias que no son autótrofas. Ok. Entonces, decir bacterias anaerobias es como, bueno, en algunos casos puede ser, pero no siempre, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar de otra cosa y seguramente la siguiente clasificación nos va a servir para eso, ¿sí? Bueno, queda claro finalmente, con base a la fuente de carbono, por qué se les designan heterótrofos y por qué autótrofos, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, ahora vamos a ver algo que seguramente lo han visto a través de cursos previos, pero quizá no lo vayan a manejar con tanto énfasis como lo vamos a hacer en este curso, a lo largo del curso, de acuerdo a la característica que estamos señalando, ¿verdad? Aceptor final de electrones. Si ustedes recuerdan la clase pasada, les decía que en gran medida el metabolismo de todos los organismos, incluyendo el microbiano, por supuesto, está dado por reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Entonces, cuando un sustrato o cuando un organismo utiliza un sustrato, ¿sí? Es muy común decir que va a oxidar el sustrato. ¿Sí? Es como un sinónimo de degradarlo. Nada más que aquí se emplea un poquito más la situación química para dar lugar a esta característica que llamamos degradar. Aquí lo va a oxidar. Obviamente, cuando ocurre un proceso de oxidación, siempre ocurre un proceso de reducción. Siempre van de la mano. Cuando un componente se oxida, otro se reduce. Y es por eso que también es común clasificar a los organismos de acuerdo al aceptor final de electrones y que esto corresponde a un proceso metabólico, ¿sí? Y que vamos aquí a definir de tres maneras. Bueno, de dos, y esas dos van a tener una subdivisión. Entonces vamos a hablar de respiración y vamos a hablar también de fermentación. ¿A qué le llamamos respiración? ¿De acuerdo ustedes? Que es una respiración. Estamos hablando desde el punto de vista de la química. Porque no van a decir es que es la incorporación de oxígeno a los pulmones. No, este tipo de definición no es la que estamos buscando en este curso. ¿Qué es respiración? Y ya después podemos hacer la diferencia entre una respiración aeróbica y una respiración anaeróbica. Vamos a preguntarle a Miriam que nos diga cuál es su concepto de respiración.
Pues se refiere más como a la fórmula que nos enseñan siempre, ¿no? De H12O6 más el oxígeno y que te da pues dióxido y agua y energía. Ajá, pero ¿cómo la podemos si alguien, por ejemplo, un jovencito que está en el nivel medio superior nos pregunta, oye, ¿qué respiración me acaban de dejar esa tarea? Y ahorita no tengo internet, no tengo cómo buscarla. ¿Qué le dirían ustedes a él? ¿Sería la obtención de energía? Finalmente es obtención de energía, pero ¿con base a qué se da esa obtención de A energía? la degradación de compuestos. Bueno, en este caso, por ejemplo, de la anaerobia sería en la oxidación de compuestos, ¿no? Sí, también en la fermentación hay oxidación de compuestos. ¿No podría ser la obtención de energía por oxidación de sustratos reducidos? Pero esto sucedería a través de una cadena transportadora de electrones y ahí ya se clasificaría en anaerobia o aerobia según pues el aceptor final. Ajá, más o menos, sí, Es faltan un algunas intercambio cositas. gaseoso. ¿Un intercambio qué? Gaseoso, Gaseoso no necesariamente. bueno, donde se captó oxígeno y ¿Y qué más? Ya no después escucha. se echa dióxido de carbono. Bueno, fíjense, en este curso vamos a aprender quizá otra forma o otra visión de denominar a esto que quizás seguramente en otros cursos lo han abordado, quizá desde otra óptica a la que lo vemos los bioquímicos microbianos. ¿Sí? Entonces ahí en donde puedan anotar, no exactamente una definición, pero sí una forma más precisa de nombrar a la respiración y a la fermentación, y esto tiene que ver directamente con el aceptor final de electrones que va a permitir ubicar a los diferentes organismos de acuerdo a su aceptor final de electrones, es decir, tendremos que ver si respiran o fermentan y si respiran aeróbicamente o anaeróbicamente. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar respiración? Entonces, respiración es un proceso de oxidación completa o total de un compuesto generalmente orgánico. No siempre va a ser un compuesto orgánico, pero generalmente, o sea, la mayoría de los organismos que respiran van a oxidar totalmente un compuesto orgánico. Y como estamos hablando de un proceso de oxidación, entonces tenemos que también señalar a un aceptor final de electrones. Entonces, nuevamente, la respiración es un proceso de oxidación total de un compuesto orgánico y donde el aceptor final de electrones va a ser el oxígeno para la respiración aeróbica, ¿de acuerdo? Y un compuesto inorgánico diferente al oxígeno, generalmente va a ser un compuesto inorgánico. Puede haber un compuesto orgánico, ¿no? Son algunas excepciones. ¿Sí? Entonces, la respiración anaeróbica, el aceptor final de electrones va a ser un compuesto inorgánico o orgánico diferente al oxígeno. Ya a lo largo de las clases, sobre todo cuando veamos el capítulo de bioenergética, pues veremos en alguna de las fases fundamentales en la respiración. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Por qué les digo, vamos a ver algunas de las situaciones fundamentales en el proceso respiratorio? Porque a través de las diferentes clases que revisaremos en el curso, vamos a ver que va a haber diferentes compuestos, como carbohidratos, como lípidos, como proteínas, como ácidos nucleicos, que se van a ir oxidando o degradando, ¿verdad? Y en esas etapas de oxidación, pues se van a liberar intermediarios que van a servir como sustratos para rutas
de biosíntesis. Pero no nada más se van a liberar intermediarios, sino también se va a producir poder reductor, vamos a llamarlo de esta manera, poder reductor y energía en forma de ATP y otros compuestos de alta energía, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con ese poder reductor? Pues que tendrá que reoxidarse para seguir participando en esos esquemas en donde se generó ese poder reductor. Y esa reoxidación se da de manera importante, no quiere decir que exclusivamente, pero de manera importante cuando ese poder reductor se reoxida en una cadena transportadora de electrones que puede ser aeróbica o anaeróbica. ¿Y cuál es la diferencia entre estas? Bueno, la diferencia va a ser los componentes transportadores de electrones de esa cadena y principalmente vamos a estar haciendo referencia a que el aceptor final de electrones en esa cadena transportadora de electrones aeróbica será el oxígeno, ¿vale? Y en el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria anaeróbica podrá ser un compuesto inorgánico diferente al oxígeno, como lo vemos en este esquema. De los más comunes son los nitratos y los sulfatos. No quiere decir que sean los únicos, pero son los más comunes que funcionan como aceptores en cadenas respiratorias anaeróbicas. ¿Vale? Ahora, este proceso de oxidación que hemos denominado respiración, ¿qué diferencia tiene con otro proceso de oxidación que llamamos fermentación? ¿Alguno tiene una idea? El primero es que se dan condiciones. Bueno, no. Es la obtención de energía, que es menor que en el caso de la respiración. Sí, por una parte, pero ¿por qué es menor? Porque no hay una oxidación completa como en la respiración. Correcto, ¿verdad? No hay una oxidación completa. Aquí es una oxidación parcial y aquí siempre, al menos hasta lo que se ha descrito, ¿sí? Es la oxidación parcial de un compuesto orgánico. En la respiración veíamos que en algunas situaciones puede oxidarse un compuesto inorgánico. Aquí no, aquí los esquemas fermentativos que se han descrito solamente es a partir de compuestos orgánicos. ¿Sí? ¿Y qué más? Oxidación parcial de un compuesto orgánico. ¿Y qué más? Acuérdense, en esta clasificación o lo que estamos viendo tiene que ver con aceptor final de electrones. Aparte de si se oxida total o parcialmente el compuesto, también se habla de un aceptor final de electrones. Aquí, ¿qué podríamos decir de los aceptores finales de electrones? Que pueden ser intermediarios, ¿no? Intermediarios ¿Intermediarios de dónde? de las rutas metabólicas. De la ruta metabólica correspondiente. A este tipo de aceptores que se generan en la propia ruta metabólica se les conoce como aceptores finales de electrones de tipo endógeno, porque se generan dentro de la ruta. Entonces podríamos decir que una fermentación es una oxidación parcial de un compuesto orgánico en donde el aceptor final de electrones es un compuesto orgánico endógeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Y aquí a lo mejor me podrían entender mejor este concepto que estoy dando si nos vamos quizá a la fermentación más sencilla que conocemos, que es la fermentación láctica. La fermentación láctica ocurre cuando un sustrato, generalmente vamos a hablar de un carbohidrato, pero no exclusivamente, este carbohidrato se oxida mediante la ruta glicolítica hasta ácido pirúvico. ¿Sí? Entonces, glucosa. Ahorita vamos a ver por qué le pongo así, la glicolisis, pirúvico.
Y de pirúvico, este pirúvico va a ser el aceptor final de electrones en la ruta fermentativa para dar láctico, donde participa la lactato deshidrogenasa, como enzima que cataliza esta reacción de óxido-reducción al final, y el NAD va a ser el, el que va a donar sus electrones al piruvato para producir láctico. ¿Sí? Vamos a ver cuál es la finalidad de que ocurra esto en una fermentación, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que en este esquema metabólico, en esta fermentación, la fermentación láctica, ¿sí? El aceptor final de electrones es el piruvato que se produjo como el último producto de la ruta glicolítica. ¿Sí? Se generó piruvato y este piruvato va a aceptar los electrones del NAD reducido, y esta reducción del piruvato nos va a generar lactato, ¿verdad? Entonces, el piruvato va a ser el último que va a aceptar los electrones para dar este producto de desecho de los microorganismos que llevan a cabo es la fermentación láctica. Algunas veces también esta fermentación puede ocurrir en organismos como los seres humanos, y lo comentaremos en su momento, ¿vale? Entonces, el aceptor final de electrones de este producto orgánico endógeno, que es el piruvato en la fermentación láctica. Endógeno, ¿por qué? Porque se produjo dentro del mismo esquema metabólico. ¿Preguntas, jóvenes? Yo, profe, ¿puede repetirme qué era EMP? No he dicho. Ah, perdón. No he dicho. EMP, les dije que se los diría más adelante. Bueno, pues ya se los comento. Son las siglas de los apellidos de los investigadores que participaron de manera más importante en describir la ruta glicolítica. ¿Sí? Emden, Meyerhoff, Parnas. ¿Vale? Gracias. Que también que le llamamos glicolisis o glicólisis, depende de dónde lo quieran acentuar. Ajá. Y aquí en este curso de bioquímica microbiana es muy común que utilicemos esta nomenclatura para la ruta glicolita, EMP. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. Vamos adelante. Entonces, hasta aquí ninguna duda, jóvenes. No, profesor. No, No, profesor. Bueno, entonces, No, yo no. hemos comentado que el metabolismo es un conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula, es decir, el conjunto de todas esas rutas metabólicas, y que se dan a partir de un sustrato determinado, un sustrato inicial, ¿sí? Toda esta serie de transformaciones enzimáticas van a dar lugar a una serie de intermediarios hasta que se alcance un producto final, ¿sí? Dentro de todo esto vamos a tener rutas catabólicas, anabólicas, anfibólicas, ¿vale? Y algunas de ellas van a ser rutas centrales del metabolismo. Normalmente, cuando estamos hablando de rutas centrales o las rutas principales, esas rutas principales generalmente tienen carácter anfibólico, es decir, tienen un carácter degradativo y biosintético, como ocurre con la ruta glicolítica que estoy señalando ahí con el marcador, ¿verdad? La ruta glicolítica pues se encarga de o incorpora una serie de compuestos, no necesariamente siempre carbohidratos, va a haber intermediarios que se incorporan a la intermedios degradativos de algún otro compuesto, un aminoácido que se van a incorporar a la ruta glicolítica, ¿verdad? Para seguirse oxidando, ¿vale?
Entonces, estas rutas generalmente son anfibólicas, la vía glicolítica, ciclo de Krebs, la vía de las pentosas, ¿sí? Son rutas que llamamos centrales o principales y generalmente son con ese carácter tanto degradativo como biosintético, ¿sí? Entonces, bueno, a través de este curso vamos a hablar de estas vías metabólicas y vamos a tener en cuenta algo muy interesante, o quizá una forma de nombrar a partir de ahora a los esquemas metabólicos. Más que hablar de esquemas metabólicos, tendremos que hablar de redes metabólicas. ¿Por qué? Porque todas estas vías metabólicas se van a estar enlazando con otras, no van a ser vías que transcurran de manera unitaria o que no tengan que ver con las demás. Por ejemplo, la ruta glicolítica, pues vamos a ver que se utiliza a partir de ahí, resulta ser un nodo, tenemos varios nodos para enlazar esta ruta metabólica con otra, ¿verdad? Pues, por ejemplo, aquí glicerol 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato o glicerol 3-fosfato, también pueden dar lugar a aminoácidos, ¿verdad? También de ahí, de algunos otros componentes, fructosa 6-fosfato para vía de las pentosas. Y así, entonces vamos a estar observando que va a haber una serie de nodos que van a permitir la comunicación de estas vías con otras, ¿verdad? Vamos a estar encontrando nodos y entonces sería muy interesante a partir de ahora hablar de redes metabólicas con puntos o puntos importantísimos que llamaremos nodos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me gustaría que a ustedes les quedara muy en claro que todos estos módulos metabólicos van a estarse asociando inter e intravías para dar lugar a estas redes metabólicas que podemos designar de esta manera. Imaginen todo esto, este circulito que estamos viendo aquí, que pueden ser diferentes esquemas metabólicos en donde vamos a tener diferentes nodos que van a estar conectando estas vías metabólicas entre sí, ¿sí? Y aquí podemos ver del lado derecho ejemplos de cómo ocurre esta interacción o esta intercomunicación nodal entre un esquema y otro esquema, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el metabolismo celular no se da como lo enseñamos en los cursos de bioquímica, que es que los enseñamos por rutas metabólicas y pues esas rutas metabólicas les enseñamos como si fueran rutas que no tuviesen que ver nada con otras, no, aquí nada totalmente falso como pensar eso, ¿verdad? Sí, aquí todos los esquemas metabólicos van a estar relacionándose de manera muy estrecha. Tenemos vías principales que abastecen de intermediarios a otros esquemas metabólicos, pero eso no quiere decir que estén separadas. Todas están estrechamente ligadas, de tal manera que si se afecta algo del metabolismo celular, va a tener un efecto dominó en todas las rutas metabólicas. Es por eso que, por ejemplo, nosotros cuando vemos un problema en un ser humano, quizás sea la forma más inmediata de ver esto, que pasa algo en algún órgano, ¿sí? Y entonces ese mal funcionamiento de algún órgano, de una parte de nuestro cuerpo, va a afectar a la otra parte, ¿sí? Por ejemplo, algo muy fácil de detectar, si ustedes les lastiman un pie, van y no tienen cuidado de tener rehabilitación, quizás después vayan a andar teniendo una marcha toda tambaleante, ¿verdad? Dicho de la manera que van a estar cojeando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con eso? Si no se cuidan después, ese problema
de que están cojeando porque sienten dolor, porque tienen ahí un problema, después les va a traer un problema de cadera o de columna y después va a traer más problemas. Eso es en cuanto a toda la estructura mecánica de nuestro organismo, pero si eso lo remontamos a otros problemas fisiológicos en algún organismo, pues todo eso va a desencadenar una serie de problemas en otros órganos que no estaban afectados inicialmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Igual en una célula ocurre lo mismo, ¿sí? Con las proporciones del caso, pero es lo mismo. Un defecto en alguna ruta, alguna enzima, algo que no está funcionando adecuadamente en el suministro de algún sustrato, pues va a afectar a todo el metabolismo celular. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todo es en realidad, es una serie de redes metabólicas. ¿Vale? Ustedes, cuando estuvimos de manera presencial en las instalaciones del Departamento de Bioquímica, ¿sí les tocó a ustedes o ya no? No, ya no. profesor. Sí, profesor. Bueno, algunos sí, algunos no. Los Sí. que sí les tocó, pues me van a poder entender, y los que no, cuando llegue su momento de regresar a las instalaciones, ya sea que vayan al departamento de bioquímica en la planta baja o a nuestro laboratorio en el tercer piso de microbiología. Ahí tenemos, pueden ver en ambas localidades, un esquema metabólico completo, donde nada más de verlo queda uno abrumado de toda la cantidad de reacciones que ocurren en un organismo, ¿sí? Y cuando se observa pues, el ciclo de Krebs, glicolisis, pentosas, cadena transportada de electrones y muchísimos esquemas, tanto de degradación como biosíntesis, que se llevan a cabo de manera constante todos los días en todos los organismos, ¿sí? Pero todo eso son redes metabólicas que nosotros revisamos por partecitas en los correspondientes cursos, pero que estas ocurren constantemente y al mismo tiempo. ¿Sí? No es que primero ocurra la glicolisis, luego el ciclo de Krebs. ¿Sí? Ciertamente uno puede alimentar al otro, pero se están dando al mismo tiempo. ¿Vale? Bueno. Sí, profesor. Dentro de estas rutas que vamos a revisar, tenemos vías centrales del catabolismo heterotrófico aeróbico. ¿Sí? Vamos a hacer mucho énfasis en estas vías centrales del catabolismo heterotrófico aeróbico. Vamos a revisar rápidamente la ruta glicolítica, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, la oxidación beta de los ácidos grasos, la vía de las pentosas o la vía oxidativa de las pentosas. En un capítulo de metabolismo heterotrófico anaeróbico vamos a ver una vía de pentosas fermentativa. Y vamos, por supuesto, a poner mucho énfasis en las cadenas respiratorias y principalmente en la cadena respiratoria aeróbica, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, dentro de todo esto, jóvenes, en el metabolismo celular degradativo, como vamos a revisar en primera instancia, vamos a ver que una de los objetivos o las metas principales que se da en este metabolismo celular es producir energía, ¿verdad? Espérame. En esta producción de energía, bueno, quizá el compuesto de alta energía que participa en una proporción muy alta dentro de las reacciones que requieren de un tipo de energía para que se lleven a cabo, es el ATP. ¿Sí? El ATP que se forma de la unión covalente de un fosfato inorgánico al ADP, y para ello se requiere una cantidad importante de energía que ya se conoce perfectamente, que es de 7.3 kilocalorías por mol.
Este tipo de energía se utiliza ampliamente en las células, por eso es que muchas veces cuando hablamos de energía que se tienen que formar en las células, muchas veces casi se toma como sinónimo que es ATP. Por supuesto que es uno de los más importantes, pero no es el único, ¿sí? Pero debido a esa gran importancia, pues es al que se le ha dado quizá más tiempo para saber cómo se produce en las células, y observaremos que hay diferentes formas de producir ATP en las células, ¿sí? Aquí observamos, hay por fotofosforilación, es decir, la energía luminosa que le llega a los organismos fotótrofos es capturada por componentes especiales en estos organismos, y que finalmente esto va a producir una separación de carga, y con esa separación de carga la vamos a utilizar para transformarla en la energía química que nos va a dar lugar a el ATP, ¿vale? Entonces a este proceso de síntesis de ATP le vamos a llamar fotofosforilación, ¿vale? Tenemos otro tipo de obtención de ATP en organismos no fotosintéticos, y esta es la fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Esto no es más que una transferencia de un fosfato que está presente en un compuesto al que le vamos a denominar compuesto de alta energía o compuesto con un potencial elevado de transferencia del fosfato, ¿sí? Es un compuesto orgánico, por supuesto, que llega a un fosfato unido, y ese fosfato unido va a ser transferido a el ADP para producir ATP. Profesor, ¿podría repetir, por favor? ¿Desde qué parte? Me quedé en la transferencia de un fosfato al inicio. Bueno, en este tipo de fosforilación, o de más bien de síntesis de ATP, se requiere un compuesto orgánico que lleva unido un fosfato. Pero no cualquier compuesto unido orgánico que tiene un fosfato es un compuesto de alta energía, ¿sí? Solamente hay compuestos que pueden tener la posibilidad de donar su fosfato al ADP mediante la participación de una enzima. A estos compuestos que pueden transferir ese fosfato al ADP se les denomina un compuesto con un potencial elevado de alta energía, ¿vale? Y a veces de manera más simple, que esta expresión está en desuso, es un compuesto de alta energía, ¿sí? Esta expresión los académicos de la bioquímica ya la tienen en desuso, aunque pues por razones históricas todavía algunas personas la usan, ¿verdad? Pero es un compuesto con un potencial elevado de transferencia del fosfato o del fosforilo. Es el que tiene la posibilidad de transferir el fosfato al ADP para producir ATP. Se requiere de una enzima, ¿verdad? Una enzima que normalmente, por catalizar esta reacción, se les ha denominado con su apellido, que son sinasas o quinasas, como ustedes le quieren llamar. Son válidas las dos expresiones. Y obviamente el nombre de pila generalmente tiene que ver con el sustrato que tiene el fosfato unido y que lo va a transferir, ¿sí? ¿Vale? Ahora que veamos reacciones específicas de síntesis de ATP por fosforilación a nivel sustrato, aquí está
lo recuerden. Seguramente conocen algunas de ellas cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de la ruta glicolítica y tenemos sinasas que van a producir ATP por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Vale? ¿Dudas? No, gracias. No, profe. Muy bien. Tenemos el último tipo de síntesis de ATP que llamamos fosforilación oxidativa. ¿Sí? ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es básicamente la formación de ATP, pero debido a la energía que se utiliza o que se libera en la oxidación de un compuesto, esta energía va a dar lugar a la transferencia secuencial y coordinada de electrones, ¿sí? Y esos electrones van a suministrarse a la cadena transportadora de electrones y esto va a dar lugar a un gradiente de protones que va a ser utilizado por la ATP sintasa para sintetizar ATP. A eso se le llama fosforilación oxidativa. A veces, fíjense, vamos a poner aquí, esto es una membrana, en esa membrana va a estar presente un complejo multimérico que es la ATP sintasa, y esta ATP sintasa va a producir ATP, ¿sí? Y a veces este solo proceso de síntesis de ATP por la ATP sintasa, pues se le conoce como fosforilación oxidativa. Pero esto no es tan simple como parece, ¿sí? Entonces, esto es más complicado, como lo vimos en la diapositiva que estábamos comentando. Un compuesto se va a oxidar. En esta oxidación se van a estar transfiriendo electrones principalmente a través de coenzimas reducidas. Estas coenzimas reducidas se van a reoxidar en una cadena transportadora de electrones y esa cadena transportadora de electrones, lo que va a ocurrir es que en algún punto de esta transferencia electrónica se van a bombear protones de un lado al otro lado de la membrana y estos protones van a ser esa energía que va a utilizar la ATP sintasa esta ATP sintasa para estar produciendo ATP. Todo este proceso, desde la oxidación del compuesto orgánico hasta la síntesis de ATP, todo el proceso en general se le llama fosforilación oxidativa, aunque a veces pues es válido nada más llamarle o reconocer a la fosforilación oxidativa como esta última parte del proceso, la síntesis de ATP por la ATP sintasa. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, No, profesor. Van a ver que sin darse cuenta, vamos a ir revisando los temas y cuando volteen a revisar sus apuntes ya tiene una cantidad brutal de información que cuando la estamos revisando parece que pues no llevamos nada. ¿Vale? Bueno, dentro de todo estos esquemas o estas redes metabólicas que vamos a estar revisando, pues por supuesto que se necesitan componentes fundamentales para que esto ocurra. Y entonces pues, seguimos recordando
cosas, ¿verdad? Entonces vamos a tener moléculas acarreadoras redox, ¿sí? Que participan en procesos de oxidorreducción, ¿no? En movimiento de electrones, ya sea que se cedan electrones o se acepten electrones. Y dentro de estos componentes vamos a tener a el NAD, ¿sí? El NAD, que es un acarreador de electrones, y como lo mencionan en idioma inglés, ¿sí? ¿Cómo se diría esto? ¿Quién me ha presumido que sí maneja re bien el idioma de Shakespeare? Bueno, hay varios, ¿verdad? Que dicen que hablan muy bien inglés. ¿Cómo se diría eso? Que finalmente son acarreadores o transportadores de electrones. ¿Alguien que quiera pronunciar eso? Es como lanzar, No, lanzar. esto es en inglés, claro que sí. Ah, bueno, pero la palabra shuttle, ¿no? Ah, ujú. Entonces es un acarreador de electrones, ¿sí? No se animan a presumirme en su inglés, pero bueno. Ya cuando estén en un país de habla inglesa, ahí, pues, con la pena van a tener que hablar inglés. Bueno, ¿cuál es el nombre de este componente que le llamamos de manera simple NAD más? O NAD, hoy vamos a ver más porque está oxidado, y NADH cuando está reducido. ¿Cuál es el nombre? Nicotinamida, Adenina, no. Nicotinamida, adenina dinucleótido. Ujú. Es un dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿verdad? ¿Vale? Tenemos del lado izquierdo, donde está esta figura, la forma oxidada que se da en la parte de la nicotinamida, el anillo de nicotinamida. Y cuando recibe 2 electrones y un protón de parte de 2 átomos de hidrógeno, pues va a quedar en su forma reducida. ¿Vale? Aquí tenemos la incorporación de un electrón en cada una de estas partes y un protón, ¿verdad? Aquí. Muchas veces cuando hablamos del NAD reducido, le ponemos NADH más H, ¿sí? Porque aquí se utilizaron 2 átomos de hidrógeno. De estos 2 átomos de hidrógeno, cada uno aportó un electrón, ¿sí? Otro de los hidrógenos se unió al anillo de nicotina, y el otro protón ya libre de su electrón, pues quedó aquí, ¿vale? Entonces, este componente, dinucleótido, ¿sí? Aquí tenemos un nucleótido de adenina, ¿sí? El nucleótido de nicotinamida, y por eso es dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿vale? Es una molécula importantísima en metabolismo celular, y especialmente pues, en las reacciones de óxido-reducción. ¿Sí? Nosotros normalmente pues no vamos a manejar toda la fórmula. No sé cómo les fue en su curso de bioquímica. A mí, cuando me tocó bioquímica general hace algunos ayeres, tenía que aprenderme todas las fórmulas con pelos y señales. Si se me olvidaba un doble enlace, ya valí. Estaba mal, aunque todo estuviera bien. Entonces, pues a ustedes ya no se les pide eso, ¿verdad? Por ahora ya con la tecnología y con todo, pues aunque por ahí les falle algo, no importa, con que entiendan para qué sirve o cuál es la participación de la molécula en un proceso, es suficiente. Ya no tienen que aprenderse todo, que pues, después se olvida si no lo practica uno. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, además de ¿sí? No. ¿No? Bueno, además de este compuesto, pues tenemos a un nucleótido
de flavina y adenina, cuyo nombre normalmente le vamos a designar como FAD, ¿verdad? Este nucleótido va a estar en su forma oxidada, como lo vemos aquí, ¿sí? Aquí nada más se presenta el anillo de oxosalina y vamos a ver más adelante la forma reducida, en donde en esta parte va a estar incorporándose un electrón y un protón, ¿verdad? Tal manera que para la reducción de este compuesto se utilizan 2 átomos de hidrógeno. Cada uno va a aportar a la forma reducida, para la forma reducida, un protón y un electrón. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? No, profesor. No, profe. ¿No? ¿Seguro? Bueno, no solamente van a estar participando estos componentes transfiriendo electrones y protones, va a haber una serie de compuestos que van a estar presentes en transferencias electrónicas. Dentro de ellos tenemos a los grupos hemo, ¿verdad? Que son estructuras de tetrapirrol que tienen quelados al centro un átomo de fierro, ¿verdad? En este esquema vemos a la forma oxidada de un grupo hemo, ¿sí? Cuando este grupo hemo recibe un electrón, pues va a quedar en su forma reducida. El fierro férrico va a estar ahora en su forma ferrosa. Aquí solamente va a haber transferencia de un electrón, a diferencia de las situaciones anteriores donde se transferían electrones y protones a la forma oxidada del compuesto. Aquí solamente se va a transferir electrones. ¿Vale? Bueno, aquí lo podemos observar en la figura. Solamente va a transferirse un electrón y aunque aquí no está puesto, esto lo veremos con sus estructuras químicas cuando veamos bioenergética. También va a haber otros componentes como las quinonas, dentro de ellas las ubiquinonas y las menaquinonas que se presentan en el mundo microbiano, ¿sí? En donde estas van a estar también oxidándose y reduciéndose al incorporar 2 electrones y 2 protones, ¿verdad? ¿Vale? La idea es similar a la que vimos con el FAD y el NAD. Van a estar incorporando electrones y protones para reducirse y van a estarse liberando estos para oxidarse. Bueno, ¿preguntas? ¿No? No, por el momento. Bueno, otro elemento importantísimo en el metabolismo celular, y bueno, aquí nos vamos a referir más al metabolismo microbiano, ¿sí? Va a ser la coenzima A, ¿sí? La coenzima A es un acarreador de grupos acilo. Nosotros vamos a hacer referencia de manera más importante en el acarreo de grupos acetilo y por eso vamos a estar mencionando constantemente a todo esto como acetilcoenzima A, ¿sí? Pero el acarreador de grupos acilo, pues es la coenzima A, ¿verdad? Porque a veces hablamos o les hago alguna pregunta en un examen de la carrera de asilos, me dicen acetilcoenzima A. No, el acarreador de grupos asilos es la coenzima A, ¿sí? Y puede acarrear grupos acetilo, un propionilo, un butirilo, y pues así es el nombre, ¿verdad? Acetilcoenzima A, propionilcoenzima A, butirilcoenzima A, etcétera. Pero el acarreado de grupos acilo es la coenzima A, que aquí la podemos observar, ¿verdad? La coenzima A que tiene un nucleótido de adenina, ¿sí? En su forma difosfatada y tiene una cadena hidrocarbonada de 9 carbonos, 2 nitrógenos y al final se va a observar la presencia de un grupo tiol, ¿sí? Al cual se une el
asilo a ser transportado. En este caso está ejemplificando con el acetilo para dar lugar a acetilcoenzima A, ¿verdad? ¿Vale? Ay, permítanme tantito que están tocando a mi puerta. Aguántenme un minutito. Te hablo rápidamente, ¿no? Estoy en clase. Ya estoy con ustedes de regreso, jóvenes. Sí. Bueno, ¿alguna duda de esta diapositiva? No, profesor. Bueno. Les voy a presentar una diapositiva donde es una tarea, no es para entregar. Las tareas, cuando yo les diga que es para entregar, pongan atención, pero esta no es para entregar. Esto nada más es una tablita en donde ustedes van a recordar, aquí se las voy a pasar rápidamente, ustedes pueden investigar tablitas más completas, en donde tenemos una serie de coenzimas, que muchas provienen de vitaminas, que si ustedes conocen la función de esta coenzima, pues van a poder rápidamente entender qué tipo de reacción se va a llevar a cabo en, con la participación de algunos sustratos siempre que vean esta coenzima. Por ejemplo, cuando vean coenzimas como el flavin mononucleótido o el dinucleótido de flavina y adenina, siempre van a pensar que son reacciones de oxidorreducción, igual que cuando participa el NAD. Cuando ustedes ven la biotina, pues van a inmediatamente entender que son reacciones donde hay transferencia de CO2, ¿verdad? Cuando tenemos a la cobalamina, ¿sí?, que es un derivado de la vitamina B12, inmediatamente ustedes van a ubicarse como que son reacciones de transferencia de grupos metilo, ¿sí? Y a diferencia de cuando usan tetrahidrofolato, que puede ser también transferencia de grupos metilo, pero es transferencia de componentes de una unidad de carbono, ¿verdad? En donde puede haber el metilo o el meteno o el metino en esa transferencia, y entonces inmediatamente pueden ustedes deducir qué puede pasar en la reacción. Este esquema metabólico o uno parecido como revísenlo en cualquier libro de bioquímica y les va a ser de suma utilidad para poder entender de qué tipo de reacción van a tener en un esquema, ¿vale? ¿Y por qué les digo que hagan la tarea? Porque generalmente en alguno de los exámenes primero o segundo les pongo una serie de coenzimas y que me digan qué tipo de reacciones ocurre de manera general. ¿Sí? Si hicieron la tarea, pues podrán responder. Si no hicieron la tarea, pues ya esa parte del examen ya no la van a tener bien. Y lo importante no es si tienen o no bien la pregunta de un examen, sino que al ustedes
retomar o tener una idea clara de para qué sirve una coenzima, cuál es la función de la misma dentro de una reacción, pues cuando revisemos las diferentes rutas metabólicas que vamos a tomar en este curso, pues va a ser más fácil para ustedes entender qué ocurre. ¿Vale? Bueno. Entonces, fíjense, vamos a empezar en esta parte del metabolismo con catabolismo de carbohidratos. ¿Sí? Y vamos a empezar observando catabolismo de carbohidratos, como el metabolismo heterotrófico anaerobio de carbohidratos o de azúcares, que de manera simple vamos a llamarla fermentación. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces vamos a ver qué reacciones centrales ocurren en una fermentación. Entonces, antes de que pase, vamos a ver, les digo, catabolismo heterotrófico anaerobio, para términos generales le vamos a llamar fermentación, y dentro de las fermentaciones vamos a tener de dos tipos, ¿ah? Que son las fermentaciones glicolíticas y B, fermentaciones no glicolíticas. ¿Por qué les vamos a llamar de esta manera? Porque la fermentación glicolítica, el producto final de la misma, bueno, el producto final de la ruta metabólica que le va a dar lugar al nombre a estas fermentaciones, va a ser el piruvato, ¿verdad? ¿Sí? Este piruvato se obtiene de utilizar un carbohidrato a través de la ruta glicolítica o la Embed-Meyerhoff-Parnas, ¿verdad? Entonces vamos a obtener piruvato exclusivamente a partir de la ruta glicolítica. En las rutas no glicolíticas, ¿sí? Ahí también podemos obtener piruvato, pero este piruvato generalmente no se va a obtener mediante la participación completa de la glicólisis, ¿sí? Vamos quizá a observar que se da parte de la ruta glicolítica para obtener piruvato, ¿sí? Pero no la ruta glicolítica completa, o de hecho algunas no van a tener ni la ruta glicolítica ni parte de ella, y se va a obtener piruvato, ¿sí? Cuando este piruvato no se obtiene completamente de una ruta glicolítica, entonces a las fermentaciones en donde donde se obtiene piruvato por vía no glicolítica completa, le vamos a llamar fermentaciones no glicolíticas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿puedes repetir tantito lo que era EMP? Por favor. Emden-Meyerhoff-Parnas. Ahorita les voy a pasar la foto de estos jóvenes, bueno, no jóvenes, de estos señores que participaron en la descripción de esta ruta para que los conozcan si no, nunca los han visto. ¿Sí? Sí, ¿Vale? gracias. Bueno, entonces, ninguna duda, además de lo que preguntó su compañera. No. ¿No? Bueno, entonces, dentro de las rutas glicolíticas o las fermentaciones glicolíticas, vamos a ver que revisaremos la fermentación
láctica, la fermentación alcohólica, la fermentación ácido mixta, fermentación propiónica, fermentación butírica 1 y 2, y fermentación butanodiólica. ¿Vale? Esas son las fermentaciones glicolíticas que vamos a revisar. Y en cuanto a las fermentaciones no glicolíticas, vamos a ver la fermentación Ennett Dubdorov, que les vamos a abreviar así, ED. Fermentación hexosa monofosfato fermentativa, que la vamos a abreviar de esta manera, y la fermentación hexosa fosfocetolasa. Profesor, la abreviatura del BSH-MPF ¿Cuál? del inciso B. ¿Esta? Sí. HMPF. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Pues las tendré que escribir de nuevo porque cuando le cambio la pizarra se borran todas. Yo ahorita se los paso si De quiero. todos modos, las vamos a ir revisando una por una cuando ya abordemos el tema. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Pues las fermentaciones glicolíticas, y para ello veremos esta ruta metabólica que llamamos Embden-Meyerhoff-Parnas, para quien me había preguntado, por los apellidos de los investigadores que describen inicialmente esta ruta, ¿verdad? Son básicamente alemanes los que trabajan describiendo la ruta metabólica, ¿sí? Y pues por sus raíces griegas, pues es lisis de un azúcar, ¿verdad? O ruptura de un azúcar, que es una vía central del metabolismo oxidativo de carbohidratos y además de otros compuestos que convergen en alguno de los intermediarios de la ruta, ¿sí? Para obtener energía e intermediarios. Por supuesto, esta consta de 10 reacciones, como seguramente lo vieron en bioquímica general, ¿sí? ¿Qué pasa? Una glucosa es oxidada hasta 2 de piruvato, ¿verdad? En esta red de reacciones donde va a haber diferentes intermediarios que van a funcionar como nodos, es decir, como puntos de partida para alimentar a otros esquemas metabólicos en este metabolismo de energía y de carbono. ¿Vale? ¿Cuál es la función de esta vía metabólica? Bueno, generar compuestos o moléculas con una de alta energía, con una potencial elevada de transferencia del fosfato, generar poder reductor, ¿sí? Que se van a utilizar
tanto en organismos que respiran aeróbicamente como anaeróbicamente. ¿Sí? Aquí va a haber el flujo de intermediarios de 6 y 3 átomos de carbono y que van a poderse utilizar para otros esquemas metabólicos, ¿vale? Este esquema metabólico, como ustedes saben, ocurre en el citoplasma de las células, tanto organismos procariotes como eucariotes. Sí, aquí vamos a hacer énfasis en dónde o en qué parte de la célula ocurren los diferentes fenómenos, ¿verdad? O los diferentes esquemas metabólicos. ¿Vale? Y bueno, pues esta ruta metabólica apareció muy temprano en la evolución y se cree que es una de las rutas más antiguas que ocupan los organismos. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No. Creo que no. Bueno, pues aquí están estos señores que vivieron poco más de 60 años. En su tiempo, la vida media del ser humano no era tanta como ahora. Entonces, pues muchos no sobrepasaban los 60 años, ¿no? Entonces, desafortunadamente para algunas mentes privilegiadas como las de ellos, pues no duraron tanto. Entonces, ahí están estos 3 investigadores. Bueno, ¿cómo ocurre esta ruta metabólica? Vamos a recordar algo que seguramente desde el nivel medio superior ustedes han revisado, la ruta glicolítica. ¿Sí? En esta ruta glicolítica, ¿sí? Que se encarga o que tiene como objetivo, veíamos hace un rato, obtener energía en forma de ATP, poder reductor intermediarios, ¿sí? Aquí el organismo está oxidando compuestos. Vamos a partir del compuesto que le da nombre a la ruta, la glucosa, ¿sí? La ruta glicolítica. Entonces, a este compuesto se le va a degradar para obtenerse energía, es decir, una ganancia para el organismo que lleva a cabo el esquema metabólico, una ganancia en energía y una producción de intermediarios que va a abastecer a diferentes esquemas metabólicos. Pero como en todo proceso en donde se piensa que se va a obtener energía, pues generalmente siempre hay una etapa de inversión, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes, como en el caso de Suri o de otros compañeros que quieren ser microempresarios o que de hecho ya son microempresarios, pues al principio de cuando montan su negocio para obtener dividendos, pues tienen que gastar en lugar de tener un ingreso, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, para poner en el gimnasio donde van a enseñar boxeo, pues hay que quizá los elementos para que entrenen, la pera loca, el costal, guantes, la cuerda, no sé, ¿verdad, Suri? Y no se diga del ring, ¿verdad? Que a lo mejor en ese momento pues todavía no hay ring, sino nada más ahí sobre el suelo y Profesor, dibujan ahí en cuadros, sí. es que no le contesta a Suri, pues que le mandó mensaje desde las 9:45 que se tenía que retirar para un ETS. Pues ya ven, les pregunté que quién iba a hacer ETS y nadie me contestó. Bueno, pero de todos modos ustedes entienden lo que le comentaba yo en relación a Suri, pero cualquier otro, vamos a suponer que quieren poner una cafetería o un laboratorio ya como gente que quiere irse a la clínica, quiere montar un laboratorio, pues entonces tiene que contratar un local o comprar el local, comprar el mobiliario, los aparatos básicos, microscopios, centrífuga, incubadora, etcétera, etcétera, y al principio es solamente gasto, ¿verdad? No hay dividendos. Y estos se van a dar pues después de un tiempo que empiece el negocio a generar, y al principio pues de esa generación pues solamente se van a recuperar gastos y ya después ya se obtendrá la ganancia, ¿sí? Igual en los procesos metabólicos, primero hay una inversión, ¿vale? ¿Sí? El azúcar a ser degradado tiene que activarse.
¿Cómo lo hace? Pues se tiene que fosforilar. Y para eso se requiere energía, el gasto de energía en forma de ATP, que va a ser el donador del fosfato hacia la glucosa, para que quede fosforilada como glucosa 6-fosfato, y donde esta reacción es catalizada por una cinasa. ¿Vale? Aquí algo que quiero que ustedes revisen, o que vean muy bien en esta diapositiva, es que en la glucosa se han numerado los carbonos de la misma, ¿verdad? Desde el 1 hasta el carbono 6 en color marrón. ¿Vale? ¿Sí lo observan? Sí, profesor. Bueno, entonces se tiene que activar la glucosa. La glucosa puede entrar o puede estar activada desde un principio si entra, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, por el sistema de transporte PTS, ya va a entrar fosforilada. Es por eso que algunos bioquímicos dicen que estrictamente hablando, la ruta glicolítica debería tener 9 reacciones, y esta debería ser la número 1. Sí, pero vamos a partir que la glucosa entró no fosforilada y que se va a fosforilar. De esta manera se va a activar para que pueda ser utilizada a través de la ruta glicolítica. ¿De acuerdo? Entonces, ya se fosforiló la glucosa. ¿Sí? Esta glucosa se tiene que isomerizar. Esta cetosa se va a isomerizar a la aldosa correspondiente, que es la fructosa 6-fosfato, mediante la glucosa 6-fosfato isomerasa. ¿Vale? Esta fructosa 6-fosfato se va a fosforilar adicionalmente, y aquí tenemos otro gasto de energía. Ya llevamos 2 ATPs que se han gastado, se han invertido, de ahí que esta primera etapa de la ruta glicolítica le llamamos fase de inversión. Y en esta siguiente reacción va a participar la enzima que se supone que es la más importante en la ruta glicolítica en cuanto a establecer la velocidad con la cual se lleva la ruta glicolítica, ¿sí? Y esta es la fosfofructosinasa, ¿sí? Esta va a permitir la fosforilación de fructosa 6-fosfato para darnos fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Aquí hay que cambiarle la nomenclatura. De repente tengo que corregir mi edición. Aquí es bi en lugar de di. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿Por qué creen que hago esta aclaración? Ustedes a lo mejor se recuerdan de su curso de bioquímica general. ¿Por qué hago esta aclaración? Que aquí debe ser bi en lugar de di. Porque el fósforo se encuentra en diferentes carbonos. Correcto, ¿verdad? ¿Sí? Aquí Pero sí. es bis, ¿no? Con una S. ¿Eh? ¿Es bis con una S? Bueno, es que a mí me había dicho mi profe Bi o que bis, es pueden ser los bis. dos. Bi o bis. Bueno, es que a mí me había dicho que bis era cuando era en el mismo y bis con S era cuando era en dos diferentes. A ver, vamos nuevamente. Cuando hablamos de di, es si aquí este fosfato estuviese acá o viceversa, ¿sí? Que los dos fosfatos estuvieran en tándem, ¿sí? Entonces podemos hablar de di o tri, como ocurre en los nucleósidos trifosfatados, como el ATP, o difosfatados, como el ADP. Ahí es difosfato, es adenosin difosfato, ¿sí? Porque los dos fosfatos están unidos uno al otro y luego a el azúcar correspondiente. ¿Vale? Por eso la Sí. designación de di. Cuando hablamos de bi o bis, Ok. como le quieran poner, es cuando los dos fosfatos, hablamos de bi, están hablando de dos, cuando los dos fosfatos están unidos covalentemente a carbonos diferentes. ¿Vale? No sé, te hablabas de una F, no sé a qué te refieres con la F. Esa no me la sabía. Con la F. No. No, no dijiste F, yo entendí F. No. Ah, bueno, pues me sonó raro.
Pero dije, pues a lo mejor ya hay algo más que hay que aprender, ¿verdad? Entonces, ese es bi o bis, como le quieran llamar, las dos son válidas. ¿Vale? Entonces aquí para la designación de esto. Entonces se produce la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Vale? Ahora, nuevamente, ustedes están observando la numeración que aparece al principio, pero aquí en su estructura lineal. Y además estamos viendo dos colorcitos, ¿verdad? Los carbonos del 1 al 3 están en verde y del 4 al 6 en naranja. ¿Vale? Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí se da un rompimiento aldólico, una aldolasa,